Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa. Aquí, L, nuevamente con ustedes, el enlace latinoamericano europeo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y acompañarnos en un nuevo conversatorio. Y muchas gracias también por compartir nuestros contenidos, muy necesario ahora. Juntos, juntos podemos llegar a muchas más personas. Y hoy, más que nada, es importante que nosotros hablemos de estos temas tan importantes que nos preocupan. Se nos están llevando el país en peso y están pisoteando la Constitución. Y ahora hasta la Corte Constitucional está bajo la mira del gobierno actual. Así que para eso nosotros hemos organizado este enlace con alguien que tiene conocimiento sobre el tema. Hoy contamos en nuestro espacio con Luis Fernando Molina. Luis Fernando Molina, para quienes no lo conocen, es abogado por la Universidad Católica, tiene una maestría en Derecho Constitucional, es doctorando por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es asambleísta por la Revolución Ciudadana por Pichincha. El tema de esta noche es las leyes de Noboa y el rol de la Corte Constitucional. Él le da la más cordial bienvenida a Luis Fernando y usted tiene la palabra. Buenas tardes acá, buenas noches a todos los que nos siguen, a todas y todos los que nos siguen a través de Enlace Latinoamericano Europeo. Es un gusto estar en este espacio. Bueno, decirles que vamos a dividir la ponencia en primer momento. Voy a hacer una breve exposición de cómo están las cosas acá y más bien para abrir una pequeña ronda de preguntas en honor a una agenda territorial que también estamos cumpliendo. Les comentamos solo por abrir un paréntesis que entre sábado, domingo y lunes, cada uno de las y los legisladores del bloque de la Revolución Ciudadana vamos a continuar con nuestras visitas en territorio a cada uno de los hospitales por la crisis sanitaria y entonces es por eso que tenemos un tema también ahí agendado. Bueno, comenzar diciéndoles que hay que entenderlo, digamos, hay que entender las leyes de Noboa, el rol de la Corte Constitucional desde lo que significa un proyecto político implantado, no sé si es que por Noboa, pero al menos diría por el círculo oligárquico que está detrás del presidente Noboa. Y es precisamente la consolidación de un Estado neoliberal, neoliberal y le diría, y con ciertos rasgos libertarios en los términos de lo que significa Vox, por ejemplo, en el tema de España, ¿no? Algunos rasgos autoritarios que rayan a veces en el fascismo y digamos, creo que dentro de eso hay que comprenderlo. Entonces, cuando nosotros vemos o analizamos cada una de las medidas que toma Daniel Noboa y que han sido sus últimas cuatro económicos urgentes o las primeras, yo los digo últimas porque ya lleva 20 meses en el gobierno si contamos la transición. Entonces, cada una de ellas está orientada a generar un Estado mínimo, a la reducción del Estado. ¿Por qué? Porque los neoliberales plantean siempre la tesis de que el Estado es obeso, no tiene que garantizar derechos a los ciudadanos ni bienestar, sino únicamente libertades y el progreso de la propiedad privada para permitir el ascenso de la oligarquía. Esto se traduce básicamente en un primer momento en sostener esta tesis de la inseguridad, una inseguridad que no ha logrado, lamentablemente, no ha logrado ser resuelta en el país y vivimos en un conflicto armado interno ya cerca de 20 meses. Entonces, lo primero es este rasgo del presidente de la República de mantener un conflicto armado interno o la sensación de inseguridad para consolidar la militarización del país.
¿Qué ha traído esto como consecuencia? Una desmovilización de las organizaciones sociales que tienen el temor válido precisamente de que frente a una movilización social, a una protesta social, se pueda desencadenar eventos de persecución política. Entonces, las medidas que tomen la primera ley urgente económica, que la llama de solidaridad, son medidas tendientes a radicalizar. Por ejemplo, la posibilidad de que este bloque de seguridad, de acuerdo a su discrecionalidad, a su antojo, pueda determinar quién es un objetivo militar y comenzar incluso ya con avances a fuerzas con el uso de armas letales, determinar qué bienes son parte o son objetivos militares para la confiscación. Si a eso ustedes le suman la posibilidad de generar irresponsabilidad, es decir, que los militares, que los policías no sean responsables de sus actos en el tema del conflicto armado interno y de ofrecerlos amnistía, estos son elementos que lo que hacen es consolidar los favores que tuvo Daniel Noboa durante su campaña y su periodo de transición, en el sentido de que está consciente que los militares y la policía son los que sostienen el gobierno. Entonces, alguien a mí me preguntaba y me decía de dónde sale tanta astucia de Daniel Noboa para gobernar. Le digo, no, es que el último recurso que le queda al gobierno frente a la ausencia, a la falta de gobierno, a la debilidad de gobierno que tiene, es mantener ciertos rasgos autoritarios, y eso solo es posible a través de la consolidación de la militarización del país. Un segundo elemento que también lo tiene Noboa es el tema de la inteligencia para perseguir a sus opositores políticos, y por eso plantea una ley de inteligencia que lo que hace es primero ocultar la identidad de quienes son los agentes de inteligencia. De decir, mañana el heladero de aquí de la esquina puede ser un agente infiltrado que me esté siguiendo y finalmente no tengo la idea. La posibilidad de que se pueda pedir a las telefónicas de interceptación de llamadas, de mensajes, y que esos mensajes puedan llegar. Y que no, y el uso de fondos reservados, muy cuestionable el uso de fondos reservados, de gastos reservados para los servicios de inteligencia, y que la Contraloría solo pueda revisar y después tengan que quemarse esos papeles como planteaba la ley de inteligencia. Entonces ahí tenemos un segundo elemento cuando la inteligencia, lejos de cumplir el rol de prevenir, identificar los focos por donde permea la inseguridad y el crimen organizado, podrían orientarse hacia las organizaciones políticas y hacia las organizaciones sociales que ejercen oposición al gobierno. Un tercer elemento, prácticamente ya en lo del achicamiento del Estado, hace referencia a la creación de este nuevo enemigo. Ustedes habrán escuchado que en materia penal se habla de la doctrina penal del enemigo, y al enemigo se lo persigue. Entonces ahora el gobierno ya no le basta con que sean el correísmo, con que sea la revolución ciudadana el único enemigo del gobierno, sino que ahora lo está creando nuevos enemigos. ¿Y quiénes son los nuevos enemigos del gobierno? Fundamentalmente los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, ¿por qué? Porque bajo el eslogan de que la burocracia está excesiva, bajo la teoría del Estado obeso y del achicamiento del Estado, lo que plantean es que hay una burocracia ineficiente que es la responsable de la crisis sanitaria, de la crisis de inseguridad, de la crisis en educación, de la crisis en el medio ambiente, del tema de la corrupción en la minería, de la corrupción en el sector público. Entonces, para englobar o para lograr decir que el gobierno no es el responsable, hay que generar un nuevo enemigo. Y este nuevo enemigo, ¿quién es este nuevo enemigo? Es básicamente los funcionarios públicos. ¿Qué le permite eso al gobierno? Le permite tener una pantalla de humo, justificar las desvinculaciones, ya vamos a hablar de eso, justificar los despidos del sector público bajo la ineficiencia, y por el otro lado, eludir sus ministros la irresponsabilidad en estos sectores. Ahora mismo estamos en una crisis sanitaria hospitalaria terrible, la gente no está al día en sus pagos, se despiden funcionarios públicos, como lo habrán visto a través de redes sociales, ¿no? Entonces ya tenemos un nuevo enemigo. El enemigo ya no es la revolución ciudadana, el enemigo ahora también son los funcionarios públicos para encubrir el desgobierno. Y luego plantea un tercer enemigo con esta nueva ley económica, con la última económica urgente,
cuando su último enemigo terminan siendo las organizaciones sociales y las fundaciones. Entonces hay que poner en tela de duda a las fundaciones, a las organizaciones sociales, a las ONGs que realizan quizás su labor aquí en el Ecuador de resistencia contra la minería, de resistencia contra el ecocidio ambiental. Entonces, ahora le estorban las fundaciones, entonces hay que entrar a regular las fuentes de financiamiento. Y es otro enemigo. ¿Por qué? Porque el gobierno es consciente que tiene que disminuir el riesgo de la movilización social y de la organización social. Y parafraseándole a alguien que no es digno de ser parafraseado, pero lo voy a decir, en palabras del mismo legislador de ADN, Andrés Castillo, dentro de esta estructura, la pata coja, es decir, la última pata que le falta al gobierno, es básicamente la Corte Constitucional. Una Corte Constitucional que además hay que ser claros, ha perdido a lo largo del tiempo, desde el Trujillato, oportunidades de legislar algunos temas importantes, de tutelar derechos en las marchas del 2019, pero que también en este momento es el último eslabón que, tiene que tenemos los ciudadanos para poder frenar el abuso del poder y las normas inconstitucionales en las leyes urgentes económicas. Entonces ahora resulta que la Corte Constitucional es su enemigo, hay que enrostrarles y ponerles en vallas publicitarias a quienes son los enemigos de la inseguridad. Y fíjense que hay un elemento común. Todos los enemigos son los causantes de los problemas del país, menos el gobierno. Entonces, ¿qué hace esto? Consolidar precisamente un Estado autocrático desde el punto de vista político que busca o le apunta a no tener un control de nadie, a desmovilizar a las organizaciones sociales, a perseguir a sus opositores políticos y prácticamente dentro de este campo es que ha girado los primeros 100 días de gobierno, por lo menos de la legislatura y próximo del gobierno también dentro de unas 2 semanas. Esta ha sido la tónica, ¿no? Si a eso ustedes les suman que tenemos un parlamento donde se nos restringe el derecho al voto, más que al voto, el derecho a la palabra, donde nuestros votos no tienen incidencia, donde llevo cerca de 50 días sin que me entreguen una información sobre el no pago a los servicios de alimentación en los hospitales, donde no hay transparencia sobre el despido a los funcionarios, donde Petroecuador despide a 1.200 trabajadores y les tiene que regresar poco a poco algunos porque si no se paraliza el sector petrolero, donde hay un alto riesgo de volver nuevamente a los apagones de 12 y de 14 horas por la sequía que se viene en el Ecuador. Entonces vamos viendo que cada uno de los elementos que no funcionan en el gobierno, donde el gobierno no cumple con su rol de garantizar bienestar a los ciudadanos, tiene que haber un enemigo responsable para eludir esta deficiencia, este desgobierno en el que estamos ya no los últimos 100 días, sino estamos los últimos 2 años. Entonces, esa es una radiografía general en el marco de lo que establece la crisis democrática, ¿no? Ahí diríamos un eje transversal para finalizar mi primera ponencia, más bien escucharles a ustedes. Si a eso nosotros transversalmente le sumamos que la política acá en el Ecuador ha tenido un vaciamiento democrático, un vaciamiento de lo político, de lo ideológico. Justo asistí a una conferencia en la Universidad Católica y algunos pensadores y politólogos decían, es que resulta que ahora toda persona quien ejerce una crítica desde el punto de vista político e ideológico al gobierno, termina siendo correísta o enemigo del gobierno. Entonces tenemos una política de TikTok donde solo funcionan los likes, pero no hay la profundización del debate político. El debate político en el Parlamento no existe. El debate político en las organizaciones, en las calles, en la ciudadanía, está limitado. Y a eso le sumamos nosotros la militarización del Estado como tal para el sostenimiento del poder. Entonces estos rasgos autocráticos son los que ahora más bien se traducen en una defensa hacia la última instancia que tenemos las y los ecuatorianos, que sería básicamente la Corte Constitucional y su rol de evitar que estas normas que pueden ya ir hacia un régimen autoritario muy preocupante puedan consolidarse y puedan ser herramienta del gobierno. Hasta ahí mi primera ponencia, más bien
yo estaría predispuesto a las preguntas, aclaraciones que ustedes, compañeros y compañeras, a bien tengan. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A nuestros oyentes, les recordamos que estamos conversando con el legislador Luis Fernando Molina, quien está exponiendo sobre las novedades que este rato se están realizando en el país. En este contexto de tener esta semidictadura o dictadura completa, ¿cómo se podría defender la institucionalidad? ¿Qué medidas podría garantizarse para que, por ejemplo, exista la independencia en el Poder Judicial y se conserve de alguna manera el Estado de Derecho o lo poco que queda de este? Yo creo que uno de los temas que más bien, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Desde la década de los 80, una de las críticas fundamentales que se han dado es básicamente que una de las dificultades que tenemos en el país es la unidad de la izquierda, ¿ya? Y la unidad de la izquierda porque siempre hemos tenido una fragmentación. Creo que la excepción que tuvimos a esta fragmentación de algunos sectores y no todos los de la izquierda fueron durante los primeros años del gobierno de Rafael Correa, llámale del 2006, yo le pondría entre el periodo del 2006 más o menos hasta el 2012. Pero de ahí en adelante vuelve la fractura y digamos la división de la izquierda, y ese es uno de los defectos que tenemos para evitar para el desgobierno de para estos últimos tres gobiernos neoliberales que han tenido, llámale Moreno, llámale Lazo y llámale Noboa. ¿Y por qué digo este tema? Porque a partir del 2017 lo que existe es un recrudecimiento de este fraccionamiento porque la derecha logra implantar lo que se denomina el anticorreísmo, es decir, la retórica o la narrativa de que existe corrupción, de que el correísmo no ha sido eficiente, que existen demasiados actos de corrupción que hacen ver que la década de Rafael Correa fue plagada de corrupción o malos manejos. Y de esta herramienta es que se basan los sectores de izquierda para cimentar o fomentar el anticorreísmo, y de alguna manera este anticorreísmo lo que hace es convertirse en una herramienta de la derecha para legitimarse en el poder. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo primero que tenemos que hacer, y yo lo analizaba hoy, esta semana, digamos, en silencio, decía, creo que existen dos factores. El uno depende de la militancia y el otro depende en gran parte de los sectores políticos de la izquierda. Comienzo con este último sector. ¿Qué es lo que deberíamos plantear en este momento? Es que la izquierda tiene que superar el anticorreísmo para generar una sindéresis de unidad frente al avance de un neoliberalismo que podría perpetuarse 20, 30 años aquí en el Ecuador. Entonces, lo primero es que las fuerzas de izquierda, y te llamo organizaciones sindicales, movimientos indígenas, grupos ambientalistas, para citarte alguna de la complejidad de organizaciones que tenemos de la izquierda, tienen que superar ante sí el anticorreísmo para generar una estructura de unidad, ¿ya? Y desde el otro lado te diría, desde la legislatura y desde la organización política, lo que hace falta es entender que para la superación del anticorreísmo, los legisladores, digamos, ahí sí hablo, digamos, pongo este primer tema, los legisladores estamos llamados a ser el puente con estas organizaciones, con estos sectores de izquierda, para poder acoger sus demandas, porque porque se comete el error de creer que la representación que tenemos nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana, a veces cometemos el error de decir que únicamente estamos representando a los que votaron por nosotros en la Revolución Ciudadana, pero más bien lo que hay que asumir es que nosotros representamos un frente progresista de izquierda, donde existen diversos sectores más allá de la Revolución Ciudadana con los que tenemos que entrar en un diálogo y representarlos. Y mira, les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, por ejemplo, la Unidad Popular, que antes era MPD, que agrupa a los sindicatos, no tiene en este momento una representación, pero no por eso nosotros no tenemos la obligación de representar al sector sindical
en lo que significa, por ejemplo, los despidos en el sector público, el trabajo por horas. Los ambientalistas y asumidos que criticaron al gobierno de Correa, pero que ahora también tienen unas nuevas demandas, deben ser asumidos por la organización política, porque nosotros tenemos que entender que estamos representando a un sector de unidad de la izquierda. Y la otra parte, que es la parte de la organización política del movimiento, es que tradicionalmente hemos estado separados el movimiento y el bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana. Y te pongo un ejemplo claro. Estamos recorriendo en este momento el país y estamos haciendo visitas a los hospitales para hacer evidente la crisis hospitalaria. Pero si esto no va de la mano de un trabajo político de las direcciones nacionales, de las provinciales y de las cantonales para amplificar el mensaje y podernos también servir de puente para asumir las denuncias y poder seguir fiscalizando, entonces la amplificación que tenemos como bancada es limitada. Entonces necesitamos una coerción entre el movimiento político y la bancada de la Revolución Ciudadana. Y eso solo es posible el momento en que nosotros también hagamos un ejercicio de autocrítica interna, de que la militancia, los militantes también tenemos que saber que debemos superar un poco el tema de lo que significa la traición, porque si es que nosotros no asumimos a las organizaciones sociales y ponemos una barrera, esta barrera lo que hace es limitar la capacidad de unificación de la izquierda. Y si de algo estamos seguros, es que somos la primera fuerza política del país, pero que solos no podemos y necesitamos forjar un frente de unidad de izquierda, y eso viene con estas dos partes que les digo. Entonces me parece que eso es lo importante, lo urgente, desde el trabajo de la bancada, de la organización política, en la necesidad de forjar esta unidad. Muy bien, ahora tenemos una pregunta desde Italia. María Calle, por favor, micrófono. Buenas noches, muchísimas gracias por estar en el espacio de Enlace Latinoamericano Europeo, asambleísta. Eh, bueno, usted alcanza a entrar justo cuando estaba diciendo sobre el Trujillato. Yo tengo una pregunta clara. ¿Cree usted que Ecuador se está dirigiendo a un segundo Trujillato de modo que el oficialismo pueda cooptar los poderes? Si miramos el pasado históricamente, luego de la consulta popular del 2018, se instaló el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, conocido como el Trujillato, donde refleja una de las ilegalidades más terribles, declarando en vacancia a la Corte Constitucional durante 60 días y cesar los cargos de los nuevos jueces que están en función en ese tema. Entonces, ¿es este el objetivo del oficialismo? A ver, yo diría que es mucho más grave. O sea, yo diría que más allá, digamos, lo del Trujillato fue nefasto, pero esta semana en el Pleno de la Asamblea yo posicioné una preocupación que yo tengo, y es que la receta neoliberal está prácticamente reciclando todas las acciones que se llevaron a cabo en los congresos de los 90. Entonces, ¿qué decía yo en el Pleno? ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos ante una situación similar a la del 2004. En el 2004, cuando le estorbó a Gutiérrez el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, a través de una mayoría móvil, eliminó y prácticamente lo que hizo es desconocerlos, se echó abajo la Corte Suprema de Justicia y le puso al Pichi Castro, que era la famosa Pichi Corte, para cumplir los anhelos del partido roldosista del regreso de Bucarán. Entonces yo creo que en este momento esa receta en la que estuvo el PRIAN, que ahora es ADN, es la receta que quieren implantar en este momento con la Corte Constitucional, y también lo quieren hacer con la Corte, y también lo quieren hacer con la Corte Nacional, con el Consejo de la Judicatura. Por eso es que es importante para ellos que Favara, un juez cuestionado con sumarios disciplinarios, entre a la Judicatura para garantizar que Godoy, que le da garantías a la Corte Nacional, se perenice.
Pero el central y lo que no debemos perder de vista es que este año, lo dije desde campaña, lo decía antes, el 2025 es un momento clave. Y es un momento clave, ¿por qué? Porque en este año se tienen que cambiar todas las autoridades de control. Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias para los próximos 6 años. Apunto. Entonces, cuando tú revisas un poco, por ejemplo, la situación de Colombia, Colombia ha podido sobrevivir, la derecha ha podido sobrevivir, porque Petro maneja el gobierno, pero la fiscalía es manejada por la derecha. Y lo mismo te pasa en México con López Obrador y con Claudia. Claudia pueden manejar el gobierno, pero tendrán una función judicial propuesta y manejada por la derecha. Entonces, ¿qué le apunta a la derecha? A la consolidación de un Estado autocrático donde no solo maneje el gobierno, sino también maneje las autoridades de control. ¿Qué le permite eso? Que si en el 29 gana la Revolución Ciudadana y vuelve el progresismo, va a continuar la crisis política porque habrán perdido el gobierno, pero no perdieron el manejo de los organismos de control. Y eso les permite generar una suerte de desgobierno, de crisis, para que los procesos progresistas no se perennicen en el tiempo y tenga situaciones inestables como Argentina, que viene el peronismo, la derecha, el peronismo, la derecha. Entonces, ahora lo que se está jugando en realidad es básicamente las autoridades de control. Por eso es que la misión de observación de Naciones Unidas, el día de ayer, después de su visita, plantea su preocupación porque no se han cumplido los plazos, no se ha aprobado el reglamento, está estancado los votos en el Consejo de Participación Ciudadana en un tema que es clave, la elección del fiscal o la fiscal general del Estado. Entonces, eso es lo que está detrás de este tema. Entonces, por eso les urge, mira, por eso les urge eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Para que la Asamblea y la mayoría elijan a las autoridades de control. Por eso les interesa achicar la Asamblea, porque en términos prácticos necesitan menos votos que cabildear y consolidar una mayoría que les permita ya a ellos elegir a los organismos de control. Entonces, eso es lo que está detrás y esos son los dispositivos constitucionales y legales de los que están detrás para la consolidación de un modelo neoliberal y sobre todo de un gobierno que en términos de la constitución actual podría durarle un periodo más y podrías estar con 10 años de este gobierno. Pero adicionalmente también hay que advertir que detrás de todo eso les estorba también la constitución. Entonces, por eso es que a través de leyes o de enmiendas o de consultas populares buscan modificar lo que les estorba la constitución, ya que no tienen una fuerza política para armar una constituyente y bajarse la constitución completa, al menos con los parches, buscan eliminar las partes que les molestan para la consolidación del Estado neoliberal. Y en ese mismo, digamos, camino que se ve que está siguiendo el gobierno, como para apropiarse o controlar todos los poderes del Estado, es que también va direccionado, digamos, estas preguntas que quieren hacer, ¿no? Como para poder eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Pero el Consejo de Participación Ciudadana normalmente se podría solamente eliminarlo a través de una constituyente o algo ha cambiado. No, no, ¿Cuál es la opinión? O sea, ¿qué podría hacer en este momento? Porque la Corte Constitucional, que es la que tiene que dar paso, digamos, a las preguntas, o sea, si son constitucionales o no, y dar paso a que pueda haber esta consulta popular. ¿Cree usted que esto tiene que ver con toda esta campaña que se montó para desprestigiar a la Corte? ¿Cuáles son los mecanismos nomás que se están viendo en este momento y qué puede hacer la Asamblea, o mejor dicho, los asambleístas de oposición para evitar que este régimen se tome todos los poderes? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea, desde la minoría? Marta también tiene una pregunta para recoger las dos y responder. Sí, perfecto. Marta, por favor, desde Hamburgo. Sí, muchas gracias. Sí, va en cuanto a la Corte Constitucional también, que podemos ser muy, muy críticos con la Corte Constitucional
y creo que nos asiste a la razón, pues realmente lo que hizo la Corte Constitucional o lo que no hizo la Corte Constitucional en el tiempo de la campaña electoral y ya mucho antes, han venido incluso en el tiempo en el que en el Consejo de Participación Ciudadana hubieron los problemas en que el superintendente de bancos, la nominación o no nominación, un año se dejaron pasar y después realmente se tenían a em, eh, dos personajes allí nombrados y bueno, allí hubieron muchas irregularidades y más que nada todo lo que no hicieron que hubieran podido frenar durante la campaña del señor Noboa, eso lo sabemos. Incluso todo lo que hicieron con la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Ahora, mi pregunta respecto a la Corte Constitucional, yo he visto las reacciones de la Corte y a mí me parecen bastante tibias. No sé si la Corte tiene miedo también a este señor, al señor Noboa, que realmente tiene ínfulas de dictador. Pero mi pregunta es, y es bien concreta, ¿tiene la Corte la potestad de destituir al presidente? Tenemos el caso de que hubo una incitación al, al, al pueblo y la incitación es un delito. Entonces, mi pregunta es si en eso, si allí, no sé, si estoy equivocada o si es que por allí la Corte Constitucional también está fallando. Y claro, tenemos que defenderla ahora, porque es lo último que nos queda para que se le ponga freno. Quizás ahora que está frente a los dos, o sea, está frente al gobernante y al pueblo, que le está pidiendo y está demandando, está poniendo todas esas demandas de inconstitucionalidad. Bueno, muchas gracias. A ver, a ver. Ese es uno de los temas que que les han consultado algunos expertos constitucionalistas a través de medios de comunicación, ¿no? Digamos, la pregunta es, ¿la Corte puede enjuiciar penalmente a quien incite en este momento? Pero yo antes que ello diría, miren, a ver, hay dos cosas importantes. En materia constitucional existen algunos dispositivos constitucionales que no necesariamente están en la ley, a través de los cuales la Corte pudiera, ¿no es cierto? La Corte pudo haber, a través de lo cual en el mundo ideal se pudo haber evitado este conflicto entre la Corte Constitucional y el gobierno. Porque en otras cortes constitucionales, cuando existen estos conflictos, se da un diálogo interinstitucional entre la misma Corte Constitucional y la misma Asamblea Nacional para decir, mira, tenemos preocupación porque hay esto y hasta dónde podemos llegar a modular las leyes para que tengan algunos candados que garanticen y se zanjan las cosas. Así trabajó la anterior Corte Constitucional, la del 2015, 2016, y tenías por eso las sentencias modulatorias. Lo que le trae en crisis al Ejecutivo con la Corte Constitucional es que estos mecanismos o dispositivos de diálogo que debían ser los primeros, se saltan todos estos procedimientos y se van al último, al extremo que es el tema de la movilización y la confrontación para la Corte. Entonces ahora no sé cómo esté, digamos, desconozco cuál sea el ambiente de la Corte, pero ahí también ya los magistrados, cuando ya rompes el diálogo, también entran en una suerte ya de entrar a decidir o a definir. Y miren que además, en esas circunstancias, una cosa de las que están claros, la Corte no ha fallado todavía. La Corte dictó medidas cautelares, es una suspensión temporal. Y podría pasar en algún momento, no quiero pensar en eso, ¿qué tal si la Corte determina que todas las leyes son constitucionales? Entonces nada de lo que hizo el gobierno habrá tenido sentido político. ¿Por qué? Porque se le quiere pretender a la Corte. Y por el otro lado les diría, perdón, para no dispersarme. Y por el otro lado, la Corte suspendió temporalmente unas normas, pero no todas, porque hay otras que no suspendió, que también son igual de graves en los derechos y que también, por ejemplo, una norma, no, perdón,
decisión de la Corte Interamericana debería decir, debería dar por hecho que la ley de solidaridad debería ser declarada inconstitucional toda. Porque ¿qué dijo el día de ayer la Corte Interamericana? Dijo, en un caso de Perú, dijo, nos preocupa que existan normas donde se garantice la impunidad de las Fuerzas Armadas y de la policía frente a graves violaciones de derechos humanos. Ese solo argumento daría para que se eche abajo toda la ley de solidaridad. Yo dudo que se eche abajo toda la ley de solidaridad. Pero tú me dices qué es lo que en este momento tendríamos que hacer. Y yo te diría, Jimmy, yo te diría, Marta, más que en el tema del marco legislativo, yo creo que en este momento la Corte Constitucional tiene que tener el respaldo, el apoyo y la seguridad ciudadana. Y creo que la Corte Constitucional ahora se vuelve en un punto de unidad nacional de distintos sectores, más allá de la ideología. Porque mira, si es que el FUT, si es que la CEOL, si es que los ambientalistas, si es que la Revolución Ciudadana, si la Unidad Popular defienden a la Corte Constitucional, te diría es una defensa ideológica. Pero mira que ex magistrados y expresidentes de la misma Corte Interamericana como Hernán Salgado, que cuando fue presidente de la Corte Constitucional le quedó debiendo harto al país, también plantea su preocupación. Y hay ciertos sectores de derecha que dicen que la Corte tiene que respetarse porque es un límite necesario. Entonces yo creo que en este momento, si tú me dices cómo se sale de este conflicto, la única que tiene la llave para salir y para superar esta crisis es la misma Corte con su dictamen. Tienen la enorme responsabilidad de asumir y de sintonizar y ser empáticos con los sectores que están respaldando y de fallar en cuanto tiene que ver a su garantía de derechos. Hay una pregunta que siempre queda en el ambiente y en el pueblo ecuatoriano, digamos, siempre está con todas las crisis que existen, de que si los jueces, los fiscales son comprables, ¿no? Eh, leyendo la Constitución, vemos que es claro lo que tendría que ser la Corte Constitucional. Em, pero, ¿usted creería que la Corte Constitucional eh, está libre de cometer ese tipo de pecados por, digamos, por un precio? O cree digamos, también es factible de que personas de ya con esa edad incluso eh, puedan acolitar al gobierno en sus medidas y decir, bueno, yo no quiero ser problema y más bien eh, aumento mis bienes de alguna manera. ¿Usted cree que Mira, también existe ese tipo de actividades? en las condiciones que estamos, en las circunstancias y en el nivel de conflictividad, esto es más o menos como un partido de fútbol. Tenemos que ir viendo el día a día y jugar hasta el minuto 90, porque cada día, conforme vaya pasando, cada día va a irse generando alguna situación, alguna decisión, pero insisto, está en manos de la Corte. Yo no puedo poner las manos al fuego por los jueces de la Corte. Digo que han hecho un buen trabajo hasta el momento en el tema de la suspensión de normas. No sé cómo vayan a fallar. Y en el Ecuador he visto llover granizo desde hace rato. Entonces, digamos, perdón, llover granizo y a ese granizo tostarle y freírle. O sea, he visto cosas complicadas que a veces ya no sé para qué estudié derecho. Pero creo que en este punto lo importante es que la solución a estos temas la tienen los mismos jueces de la Corte Constitucional que supongo deberán estar sintiendo tanto la presión del gobierno como también el apoyo de las organizaciones sociales, de los abogados. Entonces ya es un poco ya el fuero interno de la Corte Constitucional y veamos qué es lo que pasa, porque además digo, si fuera una demanda de inconstitucionalidad, yo te diría, le queda fácil a la Corte. ¿Te imaginas lo que son 30 demandas de inconstitucionalidad? De hecho, lo que se hizo público el día de ayer es que la audiencia se tendría que llevar en 2 o 3 días, de 8 de la mañana, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Imagínate la cantidad de abogados, la cantidad de organizaciones que van a estar. Y ahora sí la Corte tiene la enorme tarea de revisar bien, de sintonizar y de defender la Constitución.
Una última pregunta, tal vez porque el tiempo es corto. Ya. El papel de la prensa, ¿no? Digamos, en favorecer, por un lado, al gobierno y otro o defender, digamos, de alguna manera, lo poco que queda de la libertad de prensa, de libertad de expresión en el país, porque ya mucho de esta, digamos, de la prensa tradicional está cooptada de alguna manera por el Ejecutivo. ¿Cuál sería, cómo ve este el papel actual de la prensa ecuatoriana, sobre todo de los medios más hegemónicos en el país? ¿Qué se debería hacer como para que los errores que se cometen desde esto, digamos, de la transmisión, del imaginario que se crea en la población, no se vuelva a cometer en un futuro próximo? Mira, yo creo que tanto los medios de comunicación como las redes sociales son mecanismos de información, pero de la misma manera en que son una herramienta para implantar la narrativa del gobierno, también nos corresponde a nosotros desde el trabajo político ir informando, ir generando mecanismos dinámicos de confrontación, contextualización y de debate político. Y yo creo que eso no está solo en los medios de comunicación, está en la posibilidad de reflexionar en la organización política, de reflexionar en la bancada, las autoridades locales, en cómo nosotros podemos devolver nuevamente el debate de lo público hacia lo que significa la academia, hacia lo que significa la sociedad, para sacarle el debate del cajón de los medios de comunicación y de las redes sociales y más bien trasladarlo hacia la sociedad para tener una información contextualizada. Jimmy, tu micrófono está apagado. Sí, muchísimas gracias. Disculpe. Sí, decía que tal vez unas últimas palabras para nuestra audiencia, ya que este es, digamos, un mensaje final en este tema tan importante que nos ha hablado hoy. O decirles a ustedes que primero es un gusto estar analizando estos temas, que espacios como estos deben hacerse más seguidos y para eso también estamos las y los compañeros de bancada, pero sobre todo a mantenernos informados, a poder amplificar estos mensajes y a continuar trabajando en devolverle el debate político hacia lo público, porque si no en las redes sociales se descontextualiza y se pierde. Frente al vaciamiento democrático, la única respuesta es el debate político dentro de las organizaciones sociales y políticas. Muchísimas gracias. Agradecemos al asambleísta Fernando Molina por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por migrantes ecuatorianos. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales y unirse a nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima ocasión. Adiós.